El Señor los bendiga en esta hermosa mañana. ¿Cuántos me dicen amén? Qué tormentita, ¿no? Anoche. Gloria a Dios. Pero Dios sigue siendo fiel. ¿Cuántos me dicen amén? Y vamos a la palabra mejor. ¿Qué le parece? Vamos al libro de Isaías, capítulo 61. Libro del profeta Isaías, capítulo 61. Versículo 1 y 2. Dice, ¿el Espíritu de quién? De Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos que apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Y dice, a consolar a todos los enlutados. Comenzamos este año, el 2023, con esta palabra. Una palabra que nos da una posición. Yo puse la palabra certeza, que es la seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y que su presencia está sobre nuestras vidas. El tema es que muchas veces no comprendemos esto. Por eso el primer día que soltamos esta palabra, yo les decía que si llegamos a fin de año y uno solamente podía entender que el Espíritu Santo está en él, sobre él y en todo, ya es suficiente. Pero Dios fue trabajando a través de todo este año y fue moldeando nuestro corazón, nuestros pensamientos, a esa certeza, a ese entendimiento de que Él, dice que Él es el Espíritu de Jehová, el Señor. Y aquí yo tengo que separar dos cosas. Tengo que separar el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu de Dios, y luego dice el Señor. Está hablando que Él es el dueño y amo absoluto de cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Aquí comenzamos a comprender que el que es dueño de nuestras vidas nos dio algo y derramó algo sobre usted y sobre mí. Y esa unción o esa capacitación o ese derramar tiene un propósito. Y es lo que durante todo este año estuvimos predicando y hablando y enseñando, y cada devocional fue guiado, ¿sí?, a este precioso propósito. Sabe que donde usted puede ser lleno y fortalecido es mediante la presencia del Espíritu Santo en el corazón. ¿Sabía eso? Y dice que la fe, ¿por qué viene? ¿Y qué tengo que escuchar? Y el oír por la palabra de Dios. Y acá nos abre un mundo espiritual que mis oídos están abiertos porque por la palabra de Dios. Si no hay palabra, no hay oídos abiertos, y si hay oídos cerrados, no hay fe. Por eso es que nos cuesta tantas veces comprender el obrar de Dios. Entonces dice que esa fe, lo que el hombre y la mujer, lo que el cristiano necesita para seguir día tras día hasta el día que Él venga a buscarnos, es esa fe. Porque la palabra dice que el justo, ¿por qué va a vivir? Por la fe. Entonces, la fe vendría a ser como ese generador de nuestra alma. Sin fe es imposible, dice la Biblia, poder agradarlo a Dios. Entonces, no es por lo que yo veo, yo siento, yo creo. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada del sentimiento?
¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Que nuestro corazón, ¿qué es? Perverso y engañoso. Entonces muchas veces hay personas que dicen, yo siento esto, y lamentablemente la Biblia nos dice esa verdad. El tema es que a veces no lo entendemos porque no escuchamos, y no escuchamos porque no entendemos la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír, y el oír, y no habla del oído natural, habla del oído espiritual. Dios quiere familias, una iglesia, vidas, hombres, mujeres, que tengan oídos espirituales a lo que el cielo está marcando en este tiempo. Y no hablo de la tormenta solamente, hablo que el Señor Jesucristo pronto vendrá a buscar a la iglesia. Y son tiempos, no tiempos cronos, no tiempos reloj, son tiempos espirituales donde la iglesia solamente puede ser fortalecida en el Señor. Ahora, si yo no busco a Dios, y buscar a Dios no es marcar una tarjeta. ¿Cuántos trabajan que tienen que marcar tarjeta? A ver, ¿alguien ahí? Bueno, 1, 2, bueno. Decirle que está a tu lado, va a tener que laburar, hermano. Pobre estos hermanos, tienen que... No, yo sé que usted trabaja, por favor. ¿No? ¿Y qué pasa? Uno marca la tarjeta 10 minutos antes, como todo buen cristiano, y no le dice a otro, márcame la tarjeta, ¿no? ¿No? Yo me acuerdo cuando trabajaba, ¿ahora qué hace? Bueno, pero me acuerdo que entrábamos a las 6 de la mañana, yo estaba a 6 menos 20, menos cuarto. Un día me levanté a las 5 de la mañana, ¿no? Y llego ahí y me dice, llegaste demasiado temprano. Pero bueno, ¿no es cierto? Y había allí, vio los amigotes, ¿qué hacían? ¿No? Llegaba uno temprano y le daban para que marquen todas las tarjetas. No, yo eso no hago, le digo, no, levantate temprano, querido, ¿no? Y marcamos la tarjeta y nos vamos cuando, justito a la hora, ¿no? Si termina a las 5, a 5 y 1 minuto nos vamos, ¿no? Uno se queda un poco más, ¿no es cierto? Porque dice que tenemos que agradar a nuestro patrón como a Dios. Muchas veces hay cristianos que marcan la tarjeta justito en el horario, a las 6 en punto, o 6 y 2 minutos, y aún 4 y 58 veces marcan la tarjeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que cumplen. Y sabe que son días para no cumplir, son días para entregar una vida entera al Señor Jesús. Por eso es que si usted analiza y ve, yo le dije que el viernes, que es el último culto, o sea, el culto de Navidad, vamos a estar celebrando Navidad, o sea, usted sabe que Jesús no nació un 24 de diciembre, sabía eso, ¿no? Y si no, mire, ya un poquito, y después le iba a decir lo otro, pero por las dudas no lo digo porque meto la pata siempre, ¿no? Pero así queda. Yo me acuerdo que a mi hijo lo que le dije fue la verdad desde muy chiquito, ¿no? Y siempre hay que decir la verdad. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sí? Cada padre sabrá, ¿no es cierto? Y tendrá que rendir cuenta al Señor. Pero la verdad es lo que siempre nos hará libres como familias, ¿sí? Pero vemos que vamos a celebrar, el mundo entero celebra el nacimiento de Cristo. Y si bien es una fecha muy simbólica para el pueblo cristiano, pero es una fecha que el pueblo cristiano tiene que celebrar. Usted va a ver por allí que hablan, ¿no es cierto?, de culto satanista y qué sé yo. Mire, el diablo nunca va a celebrar nada, y menos para Dios. ¿Sí? Usted fíjese, yo escuchaba la otra vez, ¿por qué se puso el 24 de diciembre? Dice que en la antigüedad, los días de diciembre y sobre todo el 24 de diciembre, era un momento muy pagano donde se ofrecían aún sacrificios al diablo, ¿no? Entonces, ¿qué se decidió? Se decidió poner ese día como el nacimiento de Cristo para que el pueblo cristiano celebre el nacimiento de Cristo, y así quedaba opacado lo que el enemigo hacía. Y digo, no sé si será cierto o no, pero tiene una realidad tremenda, porque las mayores cosas suceden en diciembre.
donde se renuevan los pactos satánicos, y usted sabe todo lo que sucede en el mes de diciembre. Entonces, que haya un grupo de personas que celebran el nacimiento de Cristo, no por fecha, sino por lo que hizo el Señor, es ahí donde glorificamos el nombre de Dios. Por eso es que es una fecha muy especial, porque si no hubiese habido un nacimiento de Cristo, no hubiese habido sobre nosotros una libertad. Cristo vino a este mundo a traer libertad al cautivo, a sanar al enfermo, a levantar al quebrantado de corazón. El libro de Isaías lo describe tal cual Él ha hecho sobre cada una de nuestras vidas. Por eso es que le damos ese significado a Navidad, porque sabemos que no es un arbolito. ¿Cuántos me dicen amén? No es un arbolito, no es la lucecita. Uno lo hace, usted haga lo que quiera, hermano. ¿Quiere poner un arbolito? Ponga un arbolito. ¿Quiere comer morcilla? Coma morcilla. Después lo charlamos, pero, o sea, dice la Biblia que lo único que nos puede condenar es el pecado. Entonces, cuando vemos que este año el Señor nos habla y nos dice y nos guía la posición que tenemos frente a Él, y no solo frente a Él, sino frente a un mundo espiritual. El Señor quiere que la iglesia, y cuando hablo de la iglesia no hablo de la estructura, hablo de nuestras vidas, realmente se posicione por lo cual Él ha ido a la cruz del Calvario, por lo cual Él ha redimido nuestras vidas. El Señor no nos ha redimido para que estemos derrotados, para que estemos quebrantados, para que estemos ahí, ¿cómo anda, hermano? Y la estoy luchando, ¿no? La estoy peleando. Cuando la Biblia nos habla, ¿no?, que somos más que vencedores. Y yo les dije, les prometo, para el año que viene les voy a hablar lo que sucede cuando confesamos, las declaraciones, ¿sí? Lo que sucede cuando declaramos frente al mundo espiritual cosas que para nosotros son tan normales. Entonces entendemos que el Señor nos dio esa certeza, y esa certeza nos enfoca en el propósito de Dios. Cuando alguien tiene esa certidumbre, cuando alguien tiene esa verdad, sabe para qué y por qué está. Usted no está solamente o para tener hijos o para formar una familia o para vivir feliz sobre la faz de la tierra, que es parte. Pero el propósito esencial y principal que el Señor tiene sobre usted y sobre mí es que yo pueda reflejar a Cristo sobre esta tierra. Entonces es allí donde entiendo que la palabra es real para mi vida, porque dice que su Espíritu está sobre mí. ¿Para qué? Para hacer la obra de Cristo. Entonces, cuando hago la obra de Cristo, estoy reflejando el amor, la gracia, la misericordia, la mansedumbre, la paz. Cuando yo hago la obra de Cristo, estoy reflejando al mismo Señor Jesucristo. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Amén. La certeza es que nuestras vidas están para glorificar el nombre del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tu vida, por eso dice aquí, el Espíritu de Jehová, el Señor, el dueño de mi vida es Él. Amén. Y ahí entramos en la pelea constante de querer hacer lo que yo quiero. Y se acuerda que les dije que el Señor no va a pelear ni a contender su espíritu con el nuestro. Un espíritu que se rebela, que se enoja, que muchas veces se detiene. El Señor muchas veces nos deja, pero Él siempre está como el Padre del pródigo, esperando que volvamos a sus brazos. Por eso en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, vamos a leerlo, ¿sí? Libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hizo el Señor sobre usted y sobre mí? La buena obra, la buena obra. Y a veces menospreciamos esa obra, pero dice que el Espíritu Santo es el que está tallando tu vida y tallando tu corazón.
Dice que Él comenzó algo en vos y en mí. Y dice que lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Busqué la palabra perfección y dice que es la acción de dejar algo terminado o acabado. Entonces puedo entender que lo que hace el Señor sobre mi vida es seguir trabajando para dejar mi vida terminada, para dejar mi vida totalmente acabada, según sus pensamientos y según su idea que tiene sobre mí. Por eso decía Pablo, le decía el Señor, ¿no es cierto?, a Pablo, dura es dar coces contra el aguijón, o sea, ir en contra de lo que Dios tiene, es dura cosa. Ahora, sea sincero, ¿cuántas veces Dios nos dice algo y nosotros queremos seguir haciendo lo que queremos seguir haciendo? Y por eso, ¿a cuántos le picó una abeja? Y si le picó un abejorro, ay Dios mío, vio esos negritos redonditos. ¿Y qué pasó? No es nada, ¿no? ¿Es como un mosquito? No. Veo que claro, duele, ¿no es cierto? Se hincha, y que no sea alérgico porque tiene que salir corriendo, ¿no? Y dice que dura cosa es que nos sigamos pinchando con la misma abejita. Y a veces nos seguimos golpeando con la abejita, porque metemos la mano donde no tenemos que meterla. Entonces volvemos nuevamente a la palabra de Dios sobre nuestras vidas, que es aquella que nos fortalece, nos da la posición y la dirección y el sentido, no solo a nosotros, sino a nuestra casa. Usted va a ver que dice que Él comenzó y Él lo va a completar, lo va a perfeccionar, esa preciosa obra sobre cada uno de nosotros. Mira al que está al lado suyo y decirle, qué hermosa obra de Dios que tenés acá. ¿Vio? No, la cara no, eso todavía, eso lo está perfeccionando. Pero somos ¿qué? La obra de Dios, ¿no? Por eso, cuánto cuidado que tenemos que tener hacia nuestros hermanos, porque son la obra de Dios. Cuánto cuidado tenemos que ese es otro sermón que le debo. ¿Cuántos sermones que le debo? Cuánto cuidado tenemos que tener de lo que decimos de nuestros hermanos, porque son obra y no llega nuestro pensamiento a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por la persona que está a tu lado. Pero somos obra de Dios. Y muchos están quizás adelantados en el proceso. Gloria a Dios los que están adelantados. Pero yo personalmente creo que no estoy adelantado porque me cuestan tantas cosas. Pero en esa obra el Señor está formando, como les decía el domingo pasado, como ese alfarero está formando su corazón y el mío, para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿De qué nos sirve ser oidores? El Señor no viene a buscar un pueblo de oidores, sino de hacedores. Y el hacedor de la palabra tiene que entender el tiempo el cual está viviendo, cuál es su posición frente al mundo espiritual, cuál es su responsabilidad frente a lo que es la familia, como papá, como mamá, como esposo, esposa, hijo, hija. Por eso es que Él sigue trabajando en nuestro corazón. Dígame un gran amén. Ahora, para avanzar en ese propósito que el Señor tiene sobre nuestras vidas, yo les decía la semana pasada que tenemos que soltar. ¿Qué tenemos que hacer? Soltar lo que nos impide avanzar, ¿no? Si alguien quiere avanzar y yo lo tengo de atrás, ¿puede avanzar? No. Entonces hay cosas, uno dice, bueno, el diablo, ¿sabe que el diablo tiene el poder que nosotros le damos? No, bueno, yo soy así porque soy así, es el poder que le estás dando.
Entonces, el enemigo es un enemigo que está vencido. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, yo tengo que saber que hay cosas que tengo que soltar para avanzar. No sé si alguna vez ha podido subir alguna montaña. Yo me acuerdo que era muy jovencito. No sé si estaba Chanel, no sé si vos fuiste ¿fue? Era ahí yo, obvio que era alpinista en esa época. Pero ¿subimos o no subimos? ¿Se acuerda, Chanel? ¿No? Y fuimos ahí, tuvimos que escalar una montaña. Llegaba el momento, ¿no? ¿Han subido alguna montañita alguna vez? ¿Sí? Llega el momento que uno no puede llevar carga. No puede llevar. ¿Por qué no puede llevar? Porque se hace difícil llegar hacia arriba. Entonces uno comienza a quitarse todo lo que es carga, peso, para poder llegar al lugar, para poder llegar al destino. Y a veces nosotros queremos escalar, pero seguimos con las mochilas sobre nuestras espaldas. Seguimos arrastrando cosas y situaciones, las cuales no nos permiten vivir en libertad, donde el Señor Jesucristo ha venido para que usted y yo seamos libres. ¿Cuántos me dicen amén? Y qué hermoso que es ser libre. Qué precioso que es tener paz en el corazón, en la mente, acostarse a dormir y descansar. Pero esa libertad lo da cuando yo me quito de mi vida las cargas. Por eso les decía que tenemos que soltar lo que nos impide avanzar. Y hablamos la semana pasada de uno de los grandes profetas que tuvo el pueblo de Israel, llamado Samuel, donde en un momento de su vida el fracaso, los pensamientos y la voz del corazón lo habían detenido en lo que Dios tenía sobre él y para qué Dios lo había llamado a Samuel. Dios llamó a Samuel para que él se glorifique, para que él encamine al pueblo, porque fue un juez, porque fue un hombre que dictó la palabra de Dios y el Señor se reflejaba a través de la vida de Samuel. Y Samuel tomó la decisión de detenerse, porque en su corazón había fracaso, porque ese que había ungido con tantas ganas y lo amaba, que se llamaba Saúl, Dios lo había descartado y lo había desechado. Pero esas cargas estaban sobre él y lo habían detenido en el avance del propósito. Por eso es que la palabra es lo único que nos hace libres, es lo único que rompe nuestras cadenas. Pero la palabra viene cuando yo escucho a Dios. Y yo solamente no puedo escuchar a Dios cuando estoy envuelto en problemas, porque los problemas nos abruman, los problemas nos impiden creer en el Señor, que es la fe, nos impiden inclinarnos hacia Él, porque es tan grande y el Señor habló tan fuerte sobre el afán y la ansiedad. Y a veces estamos preocupados, afanados, ansiosos, y eso impide que la palabra haga efecto en mi vida. Entonces seguimos con esas cargas, pero el Señor lo detuvo a Samuel, le dijo: ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a estar estancado? A mí me gusta la vida de ese hombre llamado Elías. Elías, en un momento de su vida, ¿qué pasó? Se detuvo, se estancó, se escondió, tuvo miedo, porque fue más fuerte lo que él escuchó, Por eso es que tenemos que tener cuidado lo que escuchamos. Fue tan fuerte lo que escuchó que corrió y se escondió. Ahora, el Señor lo llama y él sigue, allí se puede llegar a decir, turbado y envuelto en sus propios problemas y en su temor.
Y el temor hace que la fe se disipe. El temor hace que la fe se quiebre. Y cuando la fe se quiebra, yo no puedo escuchar la palabra de Dios. Y Dios le envió a un ángel, le envió a otro ángel, hasta el momento que el mismo Señor le habla, le dice, ¿qué haces ahí en la cueva? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo escondido? Donde el Espíritu de Dios estaba sobre su vida. Pero él cargaba sobre sus espaldas el temor. Y a veces cargamos la angustia. Samuel cargaba el fracaso, el dolor, la angustia, lo cargaba, su corazón estaba totalmente aplastado. Pero la voz de Dios viene para que comencemos a caminar en sus propósitos. Dígame un fuerte amén. Usted no se olvide nunca que usted está para reflejar a Cristo. Amén. O sea, su vida está para reflejar a Cristo. En su casa, en su familia, en su trabajo, en la calle, en el colectivo, en donde sea, usted refleja a Cristo. Ese es el propósito. Por eso es que a veces no lo entendemos y Dios perfecciona esa obra. Fíjese la vida en el libro de Éxodo de Moisés. Moisés, un hombre que Dios lo llama para reflejarse en él. Y lo primero que hace Moisés, ¿qué es? Agarra a un egipcio y ¿qué hizo? Lo mató. Ahora, ¿Dios puede reflejarse en eso? No. ¿Y qué hizo? Cuando hacemos lo contrario a Dios, lo invadió el temor, lo invadió la acusación, lo invadió el dolor y salió corriendo. Y Dios tuvo que tratar durante 40 añitos hasta que él entendió lo que tenía que hacer. Tenemos que ser tratados por 40 años para entender. Dios llama al pueblo de Israel para reflejarse sobre el pueblo. Lo saca de la esclavitud, lo saca de la humillación, de la vergüenza, de la hostigación, del maltrato, para que sean libres. Pero ellos estaban libres físicamente, pero sus corazones y sus mentes, ¿dónde estaban? Estaban anclados atrás. Y Dios llamó al pueblo, al más débil. Dios no eligió a Israel por ser los más fuertes, ni los más valientes, eran los más cobardes, eran los más oprimidos, los que no tenían posibilidad. Y me hace acordar tanto a mi vida y a su vida. Dios nos llama, dice que lo vil y lo menospreciado de este mundo, Dios elige, ¿para qué? Para cumplir su propósito, para glorificarse en usted y en mí. Entonces Dios no te llamó para otra cosa. En el proceso que Dios quería glorificarse a través del pueblo, Dios comenzó a trabajar en el corazón del pueblo, porque venían con esas cargas. Y vez tras vez Dios les habla y les da oportunidades y les suple la necesidad. Pero la dureza dice que eran cabezas duras, duras de cerviz, ¿no? Dice la Biblia. Eran tan duros que no pudieron comprender que Dios los sacaba a una nueva tierra, no para que solamente sean felices, sino para glorificar a Dios y que todo el mundo vea que sobre ese pueblo Dios los sostenía. Todo el mundo verá que el único que te sostiene es Dios. Dios te sacó y me sacó de la esclavitud, de la maldad, de la opresión, para que todos vean que Dios está en mi vida. Por eso es que ese proceso, lo que comenzó, esa buena obra que el Señor comienza, dice que la va a ir trabajando, la va a ir perfeccionando. Dígame un fuerte amén. Ahora, ¿qué tenemos que ver en esta altura del año? Acompáñeme al libro de Filipenses, capítulo 3.
¿Lo tiene ahí? Verso 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, o sea que Dios terminó en él, sino que prosigo por ver si logro asir, que es tomar, aquello por lo cual también fui asido o tomado por Cristo. Un hombre que reconoció que sabía que le faltaba para que esa obra culmine en él, para que esa perfección termine en él, faltaba. Dice, por lo demás, yo voy a seguir hacia adelante para ver si puedo lograr por lo cual fui alcanzado, o fui limpiado, o fui purificado, o fui tomado por Dios, a ver si lo puedo hacer. Dice el verso 13, hermano, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente, ¿qué pasa? Lo que queda atrás. ¿Se acuerda que le dije, para escalar una montaña, qué tenemos que hacer? Dejar la mochila, las cargas. Para avanzar en Cristo, tenemos que dejar atrás pensamientos, actitudes. ¿Hasta cuándo vas a llorar a Samuel? A Saúl, perdón. ¿Qué estás haciendo en la cueva?, le dijo el Señor. Deja lo que te han dicho atrás, correlo, aprende a separar qué es lo que viene para destruir y qué viene para edificar tu vida. No, pero esto me lo hizo y yo no se lo perdono. ¿Sabes qué, hermano? Vas a seguir toda tu vida cargando algo que no es tuyo. Estás llevando adelante algo por lo cual el Señor dice, déjalo atrás, olvídate y comenzá a enfocarte en lo que está delante tuyo. Porque yo quiero perfeccionar tu obra, quiero hacer de vos algo que valga aún más la pena, donde muchos verán lo que estoy haciendo en vos y no lo van a creer. Van a decir, ¿este era el hombre o la mujer que se irritaba, que se enojaba tanto, que decía tantas malas palabras, que no hacía el bien, que no tenía misericordia? ¿Qué le pasó? La obra del Señor es tan hermosa y esa sos vos. El tema es entender que el Espíritu de Dios está sobre mi vida y que Él es el Señor de mi vida. Pero recuerden que eso viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Son días para sentarse y aún a sincerarse con Dios y decirle una vez más, Señor, yo quiero que me vuelvas a hablar. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero realmente que estas letras vuelvan a vivir. Yo quiero estar desesperado por escucharte, porque es la única forma que tu fe se va a agigantar. Es la única forma que vamos a poder caminar hacia ese propósito. Y uno cuando habla de propósito piensa, no, y voy a ser un evangelista, un profeta. Gloria a Dios que seas eso. Gloria a Dios que seas el mejor pastor y que predique. Mirá, yo soy la persona más feliz cuando me siento ahí y escucho predicar a otro. Yo no tengo problema. Pero ¿sabés cuál es el tema? Que lo principal en tu corazón no tiene que ser eso. Tiene que ser que mi vida refleje a Cristo. Ese es el propósito. El propósito es que tu familia te vea y que sepa que Cristo está en vos, en el abrazo, en el consejo, en las palabras, en la dirección, en la oración. En tantas veces decir, está viendo este problema. Ayer teníamos una situación y viene mi hijo y me abraza y me aconsejó la palabra. Y si bien yo ya lo sé, pero digo, qué bueno que sos Dios. Qué hermoso que es levantar una familia y que la familia entera entienda
lo que Dios quiere hacer con ellos. Amén. Por eso puse aquí, comenzamos este año con esta palabra. Y Dios quiere seguir completando esta palabra en usted y en mí. Y aunque termine el año, usted tiene que saber que Dios va a seguir hablando al corazón y a las vidas para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces dice aquí, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Algunas de las cositas que he puesto aquí en esta mañana es que muchos viven, sí, otro tipo de vida cristiana. ¿Sí? La vida cristiana yo puse en neutro, ¿no? En neutro, en cero, que no avanzan, que están estancados y aún retroceden. Por eso siempre usted me ha escuchado hablar que yo tengo que mirar un poquito para atrás, pero no para añorar lo que tengo atrás, sino para saber qué avance he tenido. Si yo llego a este 22, 23 de diciembre, o 24, o 31, primero, lo que usted quiera poner, y miro el 1 de enero y me miro hasta ahora, ¿y he avanzado en el camino de Dios? ¿O estuve en neutro? ¿O al contrario, he retrocedido porque ya no siento las cosas como las sentía, ya no amo las cosas ni la obra de Dios, ya no... Y bueno, voy porque voy, pero no voy con esas expectativas que Dios me hable, me transforme, me limpie, o sigo igual. ¿No? ¿Se acuerda de esa propaganda que decía, estás igual? ¿No? ¿Se acuerda? Si estás igual, hay un problema. Porque Dios avanza. Yo les decía la semana pasada que el reino de los cielos avanza. Y si Dios avanza y la palabra me dice que tengo que seguir hacia adelante, pero estoy estancado, no es problema de la palabra, es problema de mi corazón, que no quiero abandonar las cosas que me están deteniendo. ¿Por qué? Porque me gustan, porque estoy cómodo, porque realmente sí hay otros que lo pueden hacer. Pero el día que estés frente a la presencia del Señor, el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? A veces apelo a los músicos, apelo a los que están cantantes, que están hoy sentados acá, que tienen dones, tienen ministerios, tienen llamados, y que los guardamos como si fuesen nuestros. Egoístamente. ¿Por qué? Porque no quiero dejar. Díganle al moto que puedo. ¿Por qué? Porque no quiero dejar lo de atrás. ¿Me comprende? No quiero yo dejar aquellas cosas que a mí me agradan. Y como no quiero dejarlas, son aquellas las cuales me impiden avanzar. Pero yo creo que usted sabe, y sabe lo que Dios le está pidiendo, como yo sé lo que Dios me está pidiendo. Y en ese saber y entender, el Señor va a ir perfeccionando la obra de acuerdo a lo que mi corazón quiera ser abierto. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén? La palabra de Dios nos habla y nos muestra que esa no es la voluntad de Dios. Su palabra nos habla de ser esforzados y valientes. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, vos sos un esforzado y sos un valiente. ¿Amén? ¿Qué nos dice la palabra? Que tenemos que ser ¿qué? Esforzados y valientes. ¿Sí? Usted fíjese Josué. Josué era un hombre como muchos de los que estamos acá. Tenía miedo. No sabía cómo avanzar. Se había detenido. Y el Señor le dice, tenés que ser esforzado y valiente para conquistar esa tierra que está por delante. Hay que ser esforzado y valiente para conquistar el hogar, la familia, los hijos. Pero ¿cómo vamos a conquistar algo que todavía el Señor no conquistó en nosotros? Que es nuestra voluntad. ¿Me comprende? ¿Cómo podemos hacer? Un poquito más hacia adelante, el Señor nos habla de tomar la cruz, de avanzar, de seguir, ¿no? Hay una palabra que trae muchas veces mucho dolor al corazón.
y es la palabra mediocre. Y dice que la palabra mediocre es alguien mediano, regular, tirando a malo. Qué fuerte esa palabra, ¿no? Un cristiano mediocre es alguien tirando a malo. Y yo pensaba en esto, ¿no? Digo, mediocridad, tirando a malo. Y me vino a la mente, no lo vamos a buscar a causa del tiempo, pero anota el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 16 al 18, donde dice, por lo cual no fuiste ni frío. Qué fuerte, ¿no? Fuiste mediocre, en el medio. Estoy y no estoy. Voy y no voy. Yo siempre les he dicho algo que mi mamá decía, las medias son para los pies. Solamente. Las cosas a medias no sirven. ¿Y cómo ve Dios esto? Lo ve de la misma forma. La mediocridad. Vivir en el medio de la montaña. Me he esforzado, llegué hasta acá, pero no quiero esforzarme para llegar hasta allá. Estoy cómodo acá en este resguardo y no quiero arriesgar más. Un cristiano mediocre es alguien que no alcanza el propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que Cristo se refleje. El pueblo de Israel fue mediocre porque llegó a la mitad. Dios los sacó, la obra de Dios fue sacarlos y ellos llegaron a la mitad, pero no se esforzaron, no fueron valientes, no creyeron en la palabra y quedaron en la mitad y no entraron en la tierra prometida por estar en la mitad. Fuerte la palabra, ¿cuántos me dicen amén? Y el libro de Apocalipsis lo completa, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sos tibio. Y había una película así, ¿no es cierto? No D'Artagnan, sino Cuarto de Guerra. ¿Cuántos han visto Cuarto de Guerra? Sí, una película hermosa. Donde la viejita, ¿no es cierto? Va a la vendedora, ¿no? Si no, le aconsejo que la vea. Y le dice, ¿vas a la iglesia? Sí, de vez en cuando te pone todo, él a la persona ¿cómo? Y le da el café, ¿cómo se lo da el café? Tibio. Dice, así es tu vida. Así muchas veces es nuestra vida con Dios. Vuelvo nuevamente. Nos conformamos con quedarnos así. Yo puse, Pablo en este texto nos alienta a no rendirnos y a no dejar de avanzar. Si llegamos hasta aquí, es por gracia, por amor y misericordia del Señor. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? ¿Y qué nos alienta la palabra? A no dejar de avanzar, a seguir creyendo, a seguir yendo hacia adelante. Pablo sabía lo que Dios quería para él. Dice, no que lo haya alcanzado, sino que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Dios. Él sabía lo que tenía que hacer. Él tenía una visión hacia adelante. Y la visión hacia adelante lo da la cercanía con el Espíritu Santo. Si no hay una comunión con el Espíritu Santo, si no hay oído a la palabra, porque no tenemos que leer la Biblia como si leemos, ¿no es cierto? Bueno, hoy periódico no se usa más, como si leemos un libro de cuentos. La Biblia nos revela lo que Dios quiere para mi vida. Por eso el consejo que siempre damos que es, leo un versículo y ¿qué me habla Dios a mí? No que esto es para otro hermano, como yo le digo, a veces los profetas siempre señalan hacia afuera, pero la palabra profética primeramente ¿a quién va? A mi vida. ¿Qué quiero yo de esto? Y aquí podemos ver cómo este hombre llamado Pablo sabía lo que Dios tenía para él.
Él tenía un objetivo por lo cual luchar, por lo cual esforzarse. Mi pregunta es, ¿usted tiene un objetivo por lo cual luchar o por lo cual esforzarse? Y no hablo de objetivos naturales, sino objetivos espirituales. Porque los objetivos naturales muchas veces los vamos a poder alcanzar porque somos inteligentes. ¿Cuántos me dicen amén? Mira el que está al lado tuyo y decir, ¿tiene una cara inteligente? Somos inteligentes, ¿por qué? Porque dice que la mente de Cristo está en nosotros, somos creativos, tenemos fuerza, tenemos vigor, o sea, podemos lograr objetivos. Si usted se propone, yo siempre digo, la bendición con Dios y la bendición natural. Usted se propone trabajar 24 horas por día y va a ganar por esa plata, claro que sí. Pero el tema es buscar la bendición de Dios. Y es aquí donde yo puse objetivos espirituales, por lo cual luchar. Él se esforzaba cada día y tenía en claro que eso valía la pena, trabajar, esforzarse y desgastarse. Miren, no hay mejor cosa que desgastarse para Dios. No hay mejor cosa que trabajar para Dios. Pero pastor, yo tengo mi trabajo perfecto, pero aún en tu trabajo podés trabajar para Dios. Como maestra, como profesor, como solamente, ¿no es cierto?, un operario, podés trabajar para Dios, en el colectivo, en el tren, en el submarino, lo que vos tomes, mira. Claro, tu vida refleja ¿a quién? A Cristo. Entonces, mientras no esté ese objetivo en nosotros, no vamos a poder avanzar, porque vamos a buscar los objetivos naturales y personales, y esos objetivos naturales y personales muchas veces nublan el propósito de Dios en nosotros. ¿Se acuerdan ese hombre que hizo esos graneros? No dice la Biblia que se fue al infierno, ¿eh? No lo dice. Ni dice que era un hombre malo. Él dijo, voy a hacer graneros más grandes. Y después dijo, alma mía, ya tenés para ¿qué? Para tranquilizarte, para reposarte. Y el Señor le dijo, hoy vienen a buscarte, ¿y a quién le va a quedar todo esto? Yo no estoy diciendo que no trabaje, no estoy diciendo que no se esfuerce, no estoy diciendo, usted me comprende en esta mañana, ¿no? Que no tenga objetivos. Claro que sí, pero hay algo en el corazón que muchas veces nos lleva a no avanzar en el llamado, en el propósito. Y recuerden que el llamado está para cumplir el propósito, y el propósito es reflejar a Cristo en nuestra familia, reflejar a Cristo en los que nos aman, en los que no nos aman, reflejar a Cristo en el trabajo. Entonces fíjese, muchas veces no avanzamos porque no tenemos objetivos ni metas. Si usted llegó hasta ahora y mira hacia atrás y está igual que cuando comenzó el año, es porque nunca se puso un objetivo espiritual. No se lo propuso en su corazón. No ha orado por eso. No se ha esforzado por eso. No ha sido valiente para eso. Pero usted ve que situaciones naturales las logró, pero las espirituales no. Donde las espirituales son las que perduran y las naturales son las que no van a quedar. ¿Me va comprendiendo? ¿Amén? Hay 3 que dijeron amén. Eso es bueno. Por último, mientras suben los hermanos, Pablo sabía que era lo que le impedía o estorbaba. Verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y me voy a extender a lo que está delante. Él entendió que si quería avanzar, había cosas que tenía que dejarlas atrás. Y yo creo que en esta mañana hay cosas
que usted y yo tenemos que dejar atrás si queremos avanzar. Obvio, como les dije, el Espíritu de Dios no va a pelear con nadie ni a contender con nadie, pero usted sabe cuando Dios le pide algo. Si llegamos hasta acá y estamos igual que en enero, no es porque Dios falló, no es porque no hubo palabra, no es porque la unción de Dios no estuvo en este lugar, no es porque su presencia no ha estado. Su presencia nos ha acompañado culto tras culto. La misma palabra que predicamos los domingos se predica en la semana. Si queremos alimentarnos, hay para alimentarse. El tema es, ¿quiero alimentarme? Usted sabe que hay una etapa, a veces en los enfermos, donde ya no quieren vivir más. ¿Sabía eso? Personas que se dejan morir y se dejan de alimentar. Por eso es que los médicos van y le ponen la sonda. ¿Para qué? Para que de una u otra forma tenga alimento. Y esa voluntad está en nosotros. Y nosotros somos a veces los que no queremos alimentarnos porque estamos bien, estamos cómodos. Y ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Viene un año donde Dios quiere romper su comodidad. Un año donde Dios quiere que avancemos, entendiendo y comprendiendo la palabra que Él ya nos dio. Queda en usted y en mí tomarlo o no. Si Dios no viene antes, nos vamos a estar el último culto el próximo año, en el 2024, si Dios no nos lleva. Y si nos lleva, nos veremos allá arriba. Y va a quedar en nuestro corazón: ¿avancé? ¿Logré o sigo igual? Dijo Pablo: todo me es lícito, mas todo no me conviene. Usted puede hacer lo que quiera, pero no todo lo lleva a Dios. No todo. Y cerrando en esta mañana, entendió Pablo que si quería avanzar había cosas que tenía que dejarlas. Comprendió que eran esas cosas y le estorbaban en su andar, en su caminar, y así poder alcanzar esa meta. Por eso es que Él se despoja y las quita. Nosotros debemos dejar atrás lo que no nos sirve, como Samuel, que tuvo que levantarse, tomar la actitud de levantarse y dejar atrás los fracasos, los pensamientos. Y Samuel tuvo que dejar aún los sentimientos. Pero ¿cómo los sentimientos? Porque perverso es el corazón. Vos fíjate que tanto amaba Samuel a Saúl que lo detuvo. Y esos sentimientos, está mal, pastor, que yo ame a una persona y que quiera lo mejor. No está mal, pero a veces te están deteniendo. Y Dios lo que le quería mostrar, que en ese momento era más importante Saúl que reflejar a Cristo, que reflejar la palabra de Dios. Y en el caminar de nuestras vidas, muchísimas veces Dios vuelve a hablarnos de lo mismo. A veces más importante lo que podemos hacer, lo que podemos sentir, lo que nos puede pasar, que el propósito de Dios, que reflejar al mismo Señor. Amén. Póngase de pie y vamos a orar en esta mañana.